Mi hija me presentó como el jardinero. Esas palabras no me llegaron como un insulto, sino como el chasquido seco de un hueso que se rompe por dentro, un sonido que solo yo pude oír en medio del murmullo educado de su fiesta. En ese instante, bajo las luces que yo mismo había ayudado a colgar, dejé de ser su padre. Me convertí en un decorado, en una pieza anónima del paisaje que ella había construido con tanto esmero para impresionar a sus amigos. Su sonrisa, tensa y fugaz, fue la pala que cavó una zanja invisible entre nosotros. Lo que ella no sabía, lo que nadie en ese jardín perfecto podía imaginar, es que ese jardinero al que acababa de borrar de su historia, estaba a punto de arrancar de raíz todo el jardín. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mis manos lo confirman cada mañana cuando me miro en el espejo del baño. Están agrietadas, surcadas por venas que parecen ríos secos sobre un mapa de piel endurecida. Son las manos de un encofrador, de un hombre que pasó media vida levantando los esqueletos de hormigón y acero, sobre los que otros construyeron sus vidas. Ahora mi único reino es esta casa, un refugio que levanté ladrillo a ladrillo con Elena, mi mujer. Desde que ella se fue hace 5 años, su sillón de orejas de terciopelo gastado permanece junto a la ventana, vigilando el jardín. Es un trono vacío que acumula el polvo de su ausencia, un recordatorio silencioso de que mi vida transcurre en una calma melancólica, marcada únicamente por el tic-tac del reloj de pared y el olor a tierra húmeda que se cuela con la primera luz. Mi única hija, Sofía, era la depositaria de todos mis esfuerzos, la luz que justificaba cualquier sombra. A sus 45 años, se ha pulido a sí misma con la tenacidad de quien quiere borrar sus orígenes, encajando en un mundo de apariencias que nunca fue el nuestro. Su marido, Ricardo, es un arquitecto de renombre cuya sonrisa perfectamente diseñada nunca alcanza sus ojos. Su mirada te recorre con la frialdad de un tasador valorando un mueble viejo. Viven en un chalet minimalista, de paredes blancas y silencios incómodos, donde la paz no es calma, sino vacío. Nuestra relación se ha enfriado, se ha vuelto un trámite. Sus llamadas son breves, eficientes y sus visitas, eventos programados en su agenda. Siento que me quiere, pero como se quiere a una obligación entrañable, a un recuerdo que conviene mantener en un segundo plano. Para que ella pudiera estudiar arquitectura en una universidad privada, vendí el pequeño olivar que mi padre me había dejado en el pueblo. Todavía recuerdo el olor de esa tierra, el tacto rugoso de los troncos centenarios. Fue como vender un trozo de mi propia memoria. El dinero para la entrada de su primer piso, ese apartamento de diseño con vistas a un parque que nunca pisaba, salió de los ahorros que Elena y yo habíamos guardado con la ilusión de jubilados para viajar por fin a Italia, para ver Roma. En su boda, me sentí un extraño. Llevaba un traje prestado que me tiraba de los hombros, rodeado de gente que hablaba de fondos de inversión y veranos en Bali. Mi regalo, una pequeña caja de madera de olivo que tallé con estas manos, recibió una sonrisa cortés antes de desaparecer en un cajón. Cada vez que su coche de alta gama necesitaba una reparación costosa, que una reforma en su casa excedía el presupuesto, o que las cuentas del mes no cuadraban, mi teléfono era el primero en sonar. Yo acudía, siempre. Mi espalda, un nudo de dolor crónico forjado en décadas de andamio y sacos de cemento, protestaba en silencio. Nunca me quejé. Verla sonreír, verla alcanzar esa vida que ella consideraba un éxito, era mi único analgésico, la justificación que me daba a mí mismo para seguir vaciando mis bolsillos y mi tiempo. Yo era su red de seguridad, el cimiento invisible, sobre el que ella edificaba su castillo de cristal. Un cimiento que, por definición, debe permanecer enterrado y oculto, sin reclamar jamás el mérito de sostener el edificio que se alza sobre él. La traición, como suelen hacer las verdaderas traiciones, no llegó con un estruendo, sino con la delicadeza de una brisa envenenada. Sofía celebraba una de sus fiestas de verano en el jardín, un evento social meticulosamente orquestado para la gente importante de su círculo. Yo había pasado la tarde entera allí, de rodillas sobre la hierba, arreglando unos rosales que parecían morirse de pena en ese jardín sin alma. Estaba recogiendo mis herramientas, intentando ser una sombra discreta para no desentonar, cuando oí la voz de una de sus amigas, una mujer elegante, con una copa de vino en la mano. Señalándome con un gesto de la barbilla, le preguntó a mi hija con curiosidad ociosa: «Oye, Sofía, ¿y ese señor tan mayor quién es?». El mundo se detuvo un instante. Vi cómo la sonrisa de Sofía se congelaba,
cómo una tensión casi imperceptible recorría su cuerpo. Fue solo un segundo, el tiempo justo para que eligiera sus palabras. Y las eligió. Con una ligereza ensayada, con un tono que pretendía ser casual pero que a mí me partió el espinazo, respondió: «Ah, es Julián, el jardinero. Es un encanto, de verdad. Hace maravillas con las hortensias». «Julián. No, mi padre, el jardinero». El dolor no fue agudo. Fue sordo y profundo, un golpe interno que me robó el aire, y me dejó hueco por dentro. Sentí el frío del césped a través de mis rodilleras gastadas, y comprendí que, para ella, yo ya no era familia, sino parte del servicio contratado para mantener bonito el escenario de su vida. Más tarde, cuando la noche había caído y las luces del jardín creaban una atmósfera mágica, Ricardo, ejerciendo su papel de anfitrión perfecto, se acercó a mí. Me dio una palmada en la espalda, un gesto que pretendía ser campechano, pero que destilaba una condescendencia infinita. «Buen trabajo con las luces, jefe», me dijo, su voz impostada con una falsa familiaridad. «Anda, tómese algo, que se lo ha ganado. Jefe». Ni siquiera Julián. Jefe. Para él, yo no era el padre de su mujer, el abuelo de su hijo. Era un operario anónimo, una herramienta más, alguien a quien se le paga, y se le despacha con una palabra impersonal. En ese momento, bajo el cielo estrellado de su opulencia, dejé de existir como persona. Era el jardinero. Era el jefe. Era nadie. Conduje de vuelta a casa con esas dos palabras, jardinero y jefe, rebotando en el silencio del coche como piedras contra un cristal. Se repetían en mi cabeza, despojadas de su significado original, y cargadas de un nuevo peso devastador. Las luces de la ciudad se desenfocaban a través de mis ojos, que por primera vez en mucho tiempo no sabían si querían llenarse de lágrimas o de hielo. Al llegar a mi calle, apagué el motor y me quedé un rato a oscuras, sintiendo el calor residual del motor. Entré en casa y no encendí la luz. A tientas, encontré el camino hasta el sillón de Elena. Me dejé caer en su terciopelo gastado, en la penumbra que solo rompía el débil resplandor de una farola lejana. Y esperé. En la quietud de mi salón, con el único sonido del reloj de pared marcando el paso de un tiempo que ahora se sentía distinto, terrible, vi a mi hija con una claridad que helaba la sangre. No sentí rabia, ni siquiera el calor de la ira. Lo que me invadió fue una lucidez desoladora, la certeza fría de quien acaba de resolver un enigma doloroso. El amor no se había terminado, simplemente, había sido una transacción comercial en la que yo no había entendido mi papel. Yo era el capital inicial, el inversor silencioso que había financiado su vida de lujo. Y ahora, como toda inversión inicial, se esperaba que me quedara en los libros de contabilidad, sin hacer ruido. No lloré. El dolor era demasiado profundo y seco para las lágrimas. Y fue allí, en la oscuridad, donde empecé a planificar. No una venganza, sino un acto de justicia silenciosa. A la mañana siguiente, el sol se filtra por las persianas con la misma rutina de siempre, pero hoy la luz no trae consuelo, sino una claridad hiriente. Cada mota de polvo que baila en el aire parece resaltar el vacío, la nueva dimensión de mi soledad. Ya no es la ausencia de Elena lo que pesa, o no solo eso. Es el peso de mi propia invisibilidad. Me miro las manos sobre la mesa de la cocina, y ya no veo al hombre que levantó muros, sino al jardinero anónimo que sujeta una taza de café frío. El eco de esas palabras, jardinero y jefe, ha impregnado las paredes de esta casa, convirtiendo mi refugio en una celda de aislamiento. El sillón de Elena me observa desde su rincón, y por primera vez siento que su silencio no es de compañía, sino de lástima. Soy un fantasma despreciado en mi propio santuario. Salgo al jardín trasero, el mío, el que cultivé con Elena durante 30 años. El olor a tierra mojada y a lavanda ya no me ancla al pasado, sino que me recuerda el escenario de mi humillación. Cada rosa, cada geranio, parece un testigo mudo de mi borrado. Ya no hay tristeza en mis ojos, sino una calma gélida, la de un estratega que evalúa el terreno antes de la batalla final. Ya no recibo las miradas de mi hija, esas miradas que antes buscaba como un mendigo busca limosna, pero ahora no las necesito, la venda ha caído. Mi dolor se ha transformado en un combustible frío y eficiente. Esta casa, este jardín, ya no son solo recuerdos. Se han convertido en mis herramientas, en el tablero donde voy a jugar la última y más importante partida de mi vida, una partida por mi dignidad. La primera pieza que moví fue pequeña, casi insignificante.
Fui a mi sucursal bancaria de toda la vida, la de la calle Mayor, donde el director, un hombre joven llamado David, todavía me saluda por mi nombre de pila. Me senté frente a su escritorio de madera clara, y con una voz tranquila que no delataba la tormenta que se gestaba en mi interior, le pedí que cancelara la transferencia mensual que, desde hacía años, enviaba a la cuenta de Sofía. Eran 500 euros. Una cantidad que para ella se había convertido en un ingreso fijo, un extra para sus caprichos, como ella misma lo llamaba con una condescendencia cariñosa que ahora me resultaba obscena. David no hizo preguntas. Solo asintió, tecleó algo en su ordenador y me pasó un papel para firmar. Mi firma, temblorosa pero firme, fue el primer golpe de martillo sobre los cimientos de su castillo. Al salir del banco, no sentí euforia, sino una extraña serenidad. Era como si, al cortar ese cordón umbilical financiero, hubiera recuperado una parte de mí mismo que había regalado hacía mucho tiempo. Caminé sin rumbo por las calles de mi barrio, las mismas que recorrí empujando el cochecito de Sofía, las mismas donde le enseñé a montar en bicicleta. Los recuerdos ya no dolían, se habían convertido en pruebas de un caso cerrado. Mi siguiente llamada fue a un notario, un hombre mayor, y de trato formal cuyo número encontré en una placa dorada y desgastada. Concerté una cita para la semana siguiente. El plan se iba desplegando en mi mente, no como un arrebato de ira, sino con la lógica implacable de una estructura de hormigón. Cada paso era un cálculo preciso, cada acción una viga maestra en la demolición silenciosa de su mundo. El paso más difícil fue decidir el destino de esta casa. Este no es solo un edificio de ladrillos y cemento. Es el archivo físico de mi existencia, el cofre que guarda el eco de las risas de Elena, el olor de sus guisos y el calor de nuestras noches de invierno. Venderla era como arrancarme la piel, pero para que la justicia fuera completa, el sacrificio debía ser absoluto. Descarté las agencias inmobiliarias de lujo que sin duda mi yerno conocería. En su lugar contacté con una cooperativa de viviendas para familias trabajadoras, gente joven que lucha por un techo, como lo hicimos Elena y yo. Quería que estas paredes, que han sido testigos de tanto amor y ahora de tanta decepción, volvieran a llenarse de vida auténtica, de risas de niños, de sueños humildes y sólidos, como los cimientos que yo solía construir. Detrás de un viejo cuadro de un campo de amapolas que pintó Elena, en un hueco que yo mismo abrí en el tabique, guardaba los documentos importantes. Las escrituras de la casa, los bonos del Estado que compré con la indemnización de un accidente laboral, los ahorros de toda una vida. Lo saqué todo y lo puse sobre la mesa del comedor. Verlo allí extendido bajo la luz de la lámpara me hizo comprender la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. ¿Era mi legado material? El fruto de miles de madrugones, de espaldas rotas y de manos agrietadas. Y nada de eso iría a parar a quien se avergonzaba de esas manos. Redacté un nuevo testamento, con la ayuda del notario, de forma clara y concisa. Mi patrimonio, hasta el último céntimo, sería para ellos, los invisibles. Creé una fundación, con un nombre sencillo. Fundación Manos que Construyen. Su propósito sería otorgar becas a jóvenes aprendices de oficios manuales. Carpinteros, albañiles, herreros, electricistas, jardineros. Gente que crea con sus manos, que entiende el valor del esfuerzo tangible, que sabe que la dignidad no se compra, se construye día a día. Quería que mi dinero, ganado con sudor, sirviera para que otros como yo tuvieran la oportunidad que a mí a veces me faltó. Cada beca sería un homenaje a mis propias manos, y a las de mi padre antes que yo. Sería mi forma de decirle al mundo, y a ella, que el valor de un hombre, no reside en la cuenta bancaria que deja, sino en la solidez de lo que construye, ya sea un edificio, una familia, o el respeto por uno mismo. Mi nieto, Mateo, es la única grieta en la armadura de mi resolución. Tiene 16 años, y unos ojos que aún no han aprendido a mentir. A veces viene a verme a escondidas, con la excusa de que va a la biblioteca. Se sienta en la cocina mientras yo preparo la merienda, y me habla de sus cosas, de videojuegos, de la chica que le gusta, de la presión que siente en casa para ser siempre el mejor. En su mirada veo una sinceridad que Sofía perdió hace mucho tiempo. Él no ve a un jardinero ni a un jefe, ve a su abuelo. Pensé en él, en cómo le afectaría mi decisión. Por eso, una parte del legado, una cantidad modesta pero significativa, la puse a su nombre en un fondo fiduciario que no podrá tocar hasta que cumpla 25 años, lejos de la influencia de sus padres.
El acto final de mi plan es el más simbólico, el más silencioso y espero, el más devastador. Una vez que todo esté firmado, y sea irrevocable, le enviaré a Sofía un paquete por mensajero. No contendrá cartas ni explicaciones, ni reproches. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, irá únicamente la pequeña caja de madera de olivo que tallé para su boda. La misma que ella recibió con una sonrisa educada antes de hacerla desaparecer. Pero esta vez, la caja estará vacía. Sin joyas, sin dinero, sin nada. Solo el vacío. Un vacío que representará perfectamente lo que ella ha hecho con mi amor, con mis sacrificios. Un reflejo tangible de la herencia que ha decidido recibir de mí, la nada. Será mi última palabra, mi testamento emocional. Sé que no se darán cuenta de nada al principio. La vida de Sofía y Ricardo está tan acolchada por la comodidad que la ausencia de 500 euros al mes tardará en registrarse en su radar. Quizás pase un mes. O 2. Notarán la falta pero la atribuirán a un olvido, a un despiste de un viejo. La primera llamada será casual, casi un recordatorio amable. Papá, creo que te has olvidado de la transferencia este mes. Su voz sonará cantarina, ligeramente condescendiente. Yo no responderé. Dejaré que el silencio al otro lado de la línea sea mi primera respuesta. Un silencio que empezará a sembrar en ella una semilla de inquietud. Una extraña premonición de que algo fundamental ha cambiado para siempre en el orden de su universo. Los recuerdos no llegan de golpe, sino que se filtran como la humedad por una pared mal aislada. Afloran en ráfagas, imágenes nítidas de un tiempo en que mis manos no eran un motivo de vergüenza. Recuerdo el peso de Sofía, una niña de apenas 3 años, dormida sobre mi pecho. Yo acababa de llegar de la obra, oliendo a cemento y a sudor, y ella me buscaba, se acurrucaba contra mi mono de trabajo sucio como si fuera el refugio más seguro del mundo. Elena me sonreía desde la puerta de la cocina, con esa mirada que lo aprobaba todo, que entendía que el amor se construía con los mismos materiales que los edificios, con esfuerzo, con paciencia y con la certeza de que los cimientos, aunque no se vean, son lo más importante. Mis manos callosas le acariciaban el pelo, con un cuidado que desmentía su aspereza. Nuestra vida era una sinfonía de pequeños sacrificios que sonaban a felicidad. Recuerdo la bicicleta roja con ruedines que le compramos por su 5º cumpleaños. Costaba casi la mitad de mi sueldo de un mes. Elena y yo estuvimos comiendo patatas y huevos durante semanas, pero la mañana en que Sofía la vio junto al árbol de Navidad, sus ojos se abrieron con una luz que pagaba cualquier deuda. Nuestras cenas eran sencillas, guisos cocinados a fuego lento que llenaban la casa de un aroma a hogar que ninguna de sus mansiones minimalistas podrá replicar jamás. Cada plato que Elena ponía en la mesa, cada pieza de fruta que yo pelaba para ella, era una promesa silenciosa. Nunca te faltará nada. No nos dábamos cuenta de que, al prometerle eso, la estábamos incapacitando para valorar el coste real de las cosas. La decisión más dura fue la del olivar. Aquellas tierras no eran solo un trozo de campo en el pueblo, eran el legado de mi padre, el sudor de mi abuelo, el único vínculo que me quedaba con mis raíces. Cuando Sofía nos dijo que quería ir a una universidad privada de arquitectura, Elena y yo nos miramos. No hicieron falta palabras. Sabíamos que ese era el precio. Recuerdo caminar entre los olivos una última vez, la víspera de la firma. Toqué sus troncos retorcidos, ásperos y nobles, como las manos de los hombres que los habían cuidado durante generaciones. Sentí que estaba vendiendo una parte de mi alma, pero me convencí de que lo hacía para plantar una semilla mejor, para que mi hija tuviera un futuro de líneas rectas y planos limpios, lejos de la tierra y el polvo. Durante sus años de carrera, el goteo de dinero fue constante. Libros caros, maquetas con materiales que costaban una fortuna, viajes de estudios que eran imprescindibles. Para nosotros, significaba un abrigo que no se renovaba, unas vacaciones que se posponían otro año más, el coche viejo que seguía fallando pero que aguantaba, un poco más. Elena remendaba mis pantalones de trabajo con una paciencia infinita, mientras hablábamos de lo orgullosos que estábamos, de lo lejos que iba a llegar nuestra niña. Éramos su andamiaje, la estructura oculta que le permitía ascender. Cada euro que salía de nuestra cuenta era un ladrillo más en su futuro, y nosotros nos sentíamos felices de ser los albañiles anónimos de su éxito, sin sospechar que un día ella misma se avergonzaría de la obra.
Elena soñaba con ver la Capilla Sixtina, tenía un libro viejo con fotografías de Roma y Florencia, y por las noches a veces lo hojeaba en su sillón. Cuando te jubiles, Julián, me decía, cuando Sofía ya esté colocada, nos iremos tú y yo. Sin prisas. Cuando se convirtió en su horizonte, en la promesa que se hacía a sí misma para que los sacrificios del presente pesaran menos. Pero Sofía se colocó, y necesitó la entrada para el piso. Luego la boda. Luego el coche. El horizonte de Elena se fue alejando, empañado por las necesidades cada vez más sofisticadas de nuestra hija, hasta que un día se desvaneció por completo, llevándose con él los colores de Miguel Ángel y el eco de sus risas en la Piazza Navona. El dinero para su viaje se convirtió en un grifo de diseño en el baño de invitados de Sofía. Recuerdo perfectamente el día que me pidió dinero para su primer bolso de marca. Yo acababa de cobrar la pensión. Estaba en la cocina, contando las monedas para la compra de la semana. Ella llegó con una revista de moda, enseñándome la foto de un trozo de cuero, con una hebilla dorada que costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. «Es una inversión, papá», me dijo con esa seguridad que había aprendido en su nuevo mundo. «Es importante para dar una buena imagen, para los clientes». Se lo di. Vacié la cuenta de ahorros que me quedaba. Porque en ese momento, en mi ceguera de padre todavía creía que su felicidad dependía de esas cosas, de esos símbolos de un estatus que yo nunca entendería. No vi que no estaba comprando un bolso sino un billete de solo ida para alejarse de mí. En su graduación, me sentí como un árbol viejo en mitad de un jardín de diseño. Llevaba mi mejor traje, el de las bodas y los entierros, y me sentía fuera de lugar entre los padres de sus amigos, hombres de traje a medida y reloj caro que hablaban de la bolsa y de política con una familiaridad que me era ajena. Sofía me presentó a algunos, con una sonrisa algo forzada. «Este es mi padre», decía, y yo sentía el peso de su esfuerzo, el trabajo que le costaba encajar mi figura, mis manos, mi historia, en su nuevo y reluciente presente. La vi reír con sus profesores, moverse con una soltura que ya no era la de mi niña. Sentí un orgullo inmenso, y, a la vez, una punzada de pérdida. Estaba viendo el producto final de todos mis sacrificios, y por primera vez intuí, con un escalofrío, que quizás la obra terminada ya no necesitaba a su arquitecto. La segunda llamada de Sofía llegó 3 semanas después. Su voz ya no era cantarina, sino que tenía un filo de impaciencia. «Papá, ¿ocurre algo? No me ha llegado la transferencia y no contestas al teléfono. Llámame, por favor». No contesté. Me la imagino colgando, con el ceño fruncido, comentándoselo a Ricardo con esa mezcla de irritación y preocupación superficial que usa para las contrariedades. Puedo verlo a él, práctico y resolutivo, quitándole importancia con un gesto, pero con una semilla de duda plantada en su mente calculadora. Sé lo que hizo después. Se sentó ante su ordenador de diseño y, con unos pocos clics, accedió al registro de la propiedad. No por preocupación, sino por control. Y entonces lo vio. La nota simple. Vendido. La palabra, fría y burocrática, debió de explotar en su pantalla, demoliendo en un instante el futuro que daban por sentado. Imagino su silencio, el color abandonando su rostro mientras llamaba a Sofía. «Tu padre ha vendido la casa». El pánico debió de ser un animal desbocado en su casa de paredes blancas. Llamadas frenéticas a mi móvil, que yacía silencioso sobre la mesa de la cocina, visitas a mi puerta, encontrándose con la cerradura cambiada y el silencio como única respuesta. Me imagino sus gestiones apresuradas con abogados, con el banco, descubriendo que las cuentas estaban vacías, que el testamento había sido revocado. Y justo entonces, en el cenit de su desesperación, sonó el timbre. Un mensajero con un paquete pequeño y cuadrado. Puedo verlos, a los dos, abriéndolo con manos temblorosas sobre su mesa de diseño italiano, esperando una carta, una explicación, una última voluntad. Pero dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, solo estaba la caja de madera de olivo. La abrieron. Y encontraron el vacío. Un vacío perfecto y pulido, el reflejo exacto de la herencia que se habían ganado a pulso. Mi silencio, por fin, les gritaba la verdad. A la mañana siguiente, el sol se filtra por las persianas con la misma rutina de siempre, pero hoy la luz no trae consuelo, sino una claridad hiriente. Cada mota de polvo que baila en el aire, parece resaltar el vacío, la nueva dimensión de mi soledad. Ya no es la ausencia de Elena lo que pesa, o no solo eso.
Es el peso de mi propia invisibilidad. Me miro las manos sobre la mesa de la cocina, y ya no veo al hombre que levantó muros, sino al jardinero anónimo que sujeta una taza de café frío. El eco de esas palabras, jardinero y jefe, ha impregnado las paredes de esta casa, convirtiendo mi refugio en una celda de aislamiento. El sillón de Elena me observa desde su rincón, y por primera vez siento que su silencio no es de compañía, sino de lástima. Soy un fantasma despreciado en mi propio santuario. La primera pieza que moví fue pequeña, casi insignificante. Fui a mi sucursal bancaria de toda la vida, la de la calle Mayor, donde el director, un hombre joven llamado David, todavía me saluda por mi nombre de pila. Me senté frente a su escritorio de madera clara y, con una voz tranquila que no delataba la tormenta que se gestaba en mi interior, le pedí que cancelara la transferencia mensual que, desde hacía años, enviaba a la cuenta de Sofía. Eran 500 euros. Una cantidad que para ella se había convertido en un ingreso fijo, un extra para sus caprichos, como ella misma lo llamaba con una condescendencia cariñosa que ahora me resultaba obscena. David no hizo preguntas, solo asintió, tecleó algo en su ordenador y me pasó un papel para firmar. Mi firma, temblorosa pero firme, fue el primer golpe de martillo sobre los cimientos de su castillo. Al salir del banco no sentí euforia sino una extraña serenidad. Era como si, al cortar ese cordón umbilical financiero, hubiera recuperado una parte de mí mismo que había regalado hacía mucho tiempo. Caminé sin rumbo por las calles de mi barrio, las mismas que recorrí empujando el cochecito de Sofía, las mismas donde le enseñé a montar en bicicleta. Los recuerdos ya no dolían, se habían convertido en pruebas de un caso cerrado. Mi siguiente llamada fue a un notario, un hombre mayor y de trato formal cuyo número encontré en una placa dorada y desgastada. Concerté una cita para la semana siguiente. El plan se iba desplegando en mi mente, no como un arrebato de ira, sino con la lógica implacable de una estructura de hormigón. Cada paso era un cálculo preciso, cada acción una viga maestra en la demolición silenciosa de su mundo. El paso más difícil fue decidir el destino de esta casa. Este no es solo un edificio de ladrillos y cemento, es el archivo físico de mi existencia, el cofre que guarda el eco de las risas de Elena, el olor de sus guisos y el calor de nuestras noches de invierno. Venderla era como arrancarme la piel. Pero para que la justicia fuera completa, el sacrificio debía ser absoluto. Descarté las agencias inmobiliarias de lujo, que sin duda mi yerno conocería. En su lugar, contacté con una cooperativa de viviendas para familias trabajadoras, gente joven que lucha por un techo, como lo hicimos Elena y yo. Quería que estas paredes, que han sido testigos de tanto amor, y ahora de tanta decepción, volvieran a llenarse de vida auténtica, de risas de niños, de sueños humildes y sólidos, como los cimientos que yo solía construir. Detrás de un viejo cuadro de un campo de amapolas que pintó Elena, en un hueco que yo mismo abrí en el tabique, guardaba los documentos importantes. Las escrituras de la casa, los bonos del Estado que compré con la indemnización de un accidente laboral, los ahorros de toda una vida. Lo saqué todo y lo puse sobre la mesa del comedor. Verlo allí, extendido bajo la luz de la lámpara, me hizo comprender la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Era mi legado material, el fruto de miles de madrugones, de espaldas rotas y de manos agrietadas. Y nada de eso iría a parar a quien se avergonzaba de esas manos. Redacté un Nuevo Testamento, con la ayuda del notario, de forma clara y concisa. Mi patrimonio, hasta el último céntimo, sería para ellos, los invisibles. La segunda llamada de Sofía llegó 3 semanas después. Su voz ya no era cantarina, sino que tenía un filo de impaciencia. Papá, ocurre algo. No me ha llegado la transferencia y no contestas al teléfono. Llámame, por favor. No contesté. Me la imagino colgando, con el ceño fruncido, comentándoselo a Ricardo con esa mezcla de irritación y preocupación superficial que usa para las contrariedades. Puedo verlo a él, práctico y resolutivo, quitándole importancia con un gesto, pero con una semilla de duda plantada en su mente calculadora. Sé lo que hizo después. Se sentó ante su ordenador de diseño y, con unos pocos clics, accedió al registro de la propiedad. No por preocupación, sino por control. Y entonces lo vio. La nota simple. Vendido. La palabra, fría y burocrática, debió de explotar en su pantalla, demoliendo en un instante el futuro que daban por sentado. Imagino su silencio,
el color abandonando su rostro mientras llamaba a Sofía. Tu padre ha vendido la casa. El pánico debió de ser un animal desbocado en su casa de paredes blancas. Llamadas frenéticas a mi móvil que yacía silencioso sobre la mesa de la cocina. Visitas a mi puerta, encontrándose con la cerradura cambiada y el silencio como única respuesta. Me imagino sus gestiones apresuradas con abogados, con el banco, descubriendo que las cuentas estaban vacías, que el testamento había sido revocado. Y justo entonces, en el cénit de su desesperación, sonó el timbre. Un mensajero con un paquete pequeño y cuadrado. Puedo verlos, a los dos, abriéndolo con manos temblorosas, sobre su mesa de diseño italiano, esperando una carta, una explicación, una última voluntad, pero dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, solo estaba la caja de madera de olivo. La abrieron. Y encontraron el vacío. Un vacío perfecto y pulido, el reflejo exacto de la herencia que se habían ganado a pulso. Mi silencio, por fin, les gritaba la verdad. Ahora vivo en un pequeño piso de alquiler con vistas a un patio interior donde los niños de los vecinos juegan al balón por las tardes. Sus gritos y sus risas se cuelan por la ventana abierta, un sonido que al principio me resultaba extraño, y que ahora es la banda sonora de mi nueva libertad. He vendido la casa, he donado el dinero, he enviado la caja vacía, no he vuelto a saber nada de Sofía, y no espero hacerlo. Mi teléfono ya no suena. Sentado en un sillón sencillo, no el de Elena, sino uno nuevo, anónimo, siento cómo el sol de la tarde me calienta la cara. Mis manos, las del encofrador, las del jardinero, descansan sobre mis rodillas, en paz. No siento ni victoria ni rencor, solo una calma inmensa, la serenidad de quien ha podado las ramas muertas para que el árbol pueda volver a respirar. El jardinero, por fin, descansa en su propio jardín.